Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Verso 6. Vamos a leer este texto áureo para introducirnos. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor, ayúdanos, Señor, somos necesitados. Padre, que todo el esfuerzo de venir acá, Señor, hoy se cumpla, Señor. Di la palabra, Señor, y eso será suficiente para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es palabras de fe y determinación. Palabras de fe y determinación. Les voy a leer, anoté ese mismo versículo en otra versión bíblica, en otras versiones bíblicas, para tratar de lograr entender. Hay palabras que ayudan. Dice la otra versión, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Otra versión dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Permítame iniciar con contarles una, les va a servir de ilustración, pero es parte de lo que fue mi vida. Trabajé por muchos años como técnico en telecomunicaciones. Eso significaba que veía radiocomunicaciones y una de mis muchas actividades era montar antenas. Se montan torres que son altas y sobre esa torre se montan unos brazos metálicos y sobre ese brazo metálico se monta una antena. Para aquellos que han visto las antenas de televisión, no son así. Las antenas de televisión, pero es una antena. Entonces usted ve el grado de dificultad antes, cuando era la televisión, que no es por cable, que se montaba una antena y antes ahí se estaba tratando de orientar hasta lograr la mejor señal. La antena, diferentes tipos de antenas se montan en la parte más alta de la torre, pero para lograr, por el tipo de señales que se transmiten, se buscan lugares que se le llaman repetición. La señal llega ahí y la toma débil y la vuelve a amplificar y la manda para todos lados. Entonces se buscan lugares altos. Y uno de los sitios más frecuentes donde me tocaba laborar era el Boquerón, el Picacho, que son lugares muy altos. Y sobre esa altura, la altura del cráter, aquellos que conocen el cráter del Boquerón, ahí se ven las antenas. Entonces van de 15, 20, 30, 50 hasta 75 metros de altura sobre el nivel ese donde está, sobre la base. Y yo era un joven que nunca le tuve temor en ese entonces a la altura. Y entonces me tocaba subirme. Entonces era todo un ritual, era todo un protocolo subirme, porque me tenía que poner mi arnés, mi cinturón, llevar una maletita de cuero donde llevaba mi herramienta. Tenía que estudiar bien la herramienta que tenía que llevar, porque no había opción de estar subiendo y bajando cada rato. Y me ataba una cuerda que llevaba, y luego ahí arriba tenía que montar una garrucha donde ponía esa cuerda y la tiraba con un contrapeso para que si necesitaba algo por ahí me lo subiera
alguien que me estaba ayudando. Y yo me quedaba horas de horas trabajando a la altura, 40 metros, 30 metros, 35 metros. Las torres son trianguladas en espacios de como 40 centímetros, es decir, que es más pequeño que este espacio, la mitad de esto quizás, en donde yo estaba parado en un peldaño de metal, y erguida la torre y todo a mi alrededor vacío completamente, y era triangulada. En una de las caras tenía que trabajar. Entonces el punto era que subía y lo primero que montaba era un brazo, un brazo como de 1,5 metros. En ese brazo, porque la antena tenía que alejarse del cuerpo de la torre, tenía que alejarse, entonces sobre ese brazo montaba la antena. Y entonces mucho del trabajo, cuando inicié, no tenía mayor problema en subir, no me temblaban los pies, no tenía miedo a la altura, no había pánico sobre eso, pero cuando ya llegaba ahí arriba, las primeras veces, yo me tenía que despegar de la torre para poder montar. En el brazo tenía que montar la antena y luego hacer la conexión del cable, un cable coaxial, que tenía que enroscarlo. Entonces esa tarea era un poco complicada para mí porque yo llevaba cinturón, me ponía un lazo adicional, pero yo trabajaba con una mano porque me daba temor. Me daba temor el desprenderme de la torre y quedar con mis 2 manos libres, aunque tenía un cinturón, pero tenía que hacerlo, pero no podía. Entonces todo el tiempo mi mano estaba hasta engarrotada, acalambrada, agarrándome de la torre, y como podía, trabajaba con una mano. Entonces un día me vio mi jefe desde abajo, y él tenía unos binoculares y me estaba viendo y tenía un radio, y me llamó. Y me dice, soltate, me dijo, tenés que soltarte y usar las 2 manos. Y yo, no puedo, le decía, porque no me da seguridad el cincho. Mirá, me dijo, para eso están diseñados los cinchos, el cinturón. Así que te tenés que soltarte. Y yo no me soltaba y seguía agarrado con una mano y con la otra trabajando así. Pero imagínense que se me cayera una tuerca, se me cayera un conector, era una tarea complicada para mí. Y luego tenía que encintar, o sea, forrar para que no entrara el agua. Y todo haciéndolo con una mano. Entonces hasta que al final me dijo, mira, tenés que confiar en ese cincho, que para eso está diseñado, está bajo norma, etcétera, etcétera. Y entonces comencé poco a poco a soltarme, y solo así cerquita, y me volví a agarrar. Soltarme hasta que llegué a tener la confianza en el cincho, y yo me ponía en una posición escuadra, que yo quedaba así, completamente inclinado, el brazo a esta altura, y me lograba soltar ya y trabajaba ya con las 2 manos, y cambió pues mi vida ahí, cambió mi destino, porque ya entonces ya tenía las 2 manos disponibles para hacer la tarea y hacerla bien. Nadie la iba a hacer, tenía que hacerla yo. Entonces, pero pasó un lapso de tiempo que me era muy difícil llegar a entender que ese cinturón me podía sostener. El miedo al vacío, el miedo a depender de otra cosa que no es lo que uno tiene en mente, ¿verdad? Depender de algo que es externo en este caso, y que creía que como sea me podía fallar. Pero el cincho estaba diseñado, como me dijeron, tenía una viñeta de garantía que podía ir a reclamar mi mamá y si me caía de que había funcionado, ¿no? O no había funcionado. Y era un gancho, me trababa, me ponía la laza y me inclinaba. Y así aprendí. Ya después hasta me daba vueltas, me ponía así, ya era todo un malabarista de eso. Por años trabajé en eso. Y lo traía a memoria que estudiaba en estas semanas que he estado estudiando esta porción, porque uno está limitado por lo que uno piensa, por lo que uno cree, por lo que uno razona. Y hubo un jefe que me observaba a la distancia y me decía, soltate, pero yo no me quería soltar. Entonces eso lo comparo yo con la voz de Dios que nos dice, confía en mí. Ese es soltarse. Todos debemos de aprender a soltarnos en el Señor.
Es decir, confiar en Él. Llegar a la plena confianza de lo que Dios puede y dispone para nosotros. Pero ese acto de fe, es un acto de fe, es el resultado de lo que usted puede llegar a sentir y expresar en medio de una necesidad. Si no hay una necesidad, si no hay algo imponente que estorbe su crecimiento a su vida, si no hay un escollo grande, un estorbo, un muro, un mar que se atraviese sobre su caminata y usted no tenga más opciones que pasar derecho, si no hay ese obstáculo, si no hay esa barrera, si no está ese reto alrededor de su vida, difícilmente podemos nosotros ejercitar la fe, porque hay que ejercitarla. Meditando en eso, encontré en la Escritura, y lo he encontrado en diferentes tiempos, en diferentes ocasiones, siempre preparo algo en este sentido. Hay personajes de la Escritura que son impresionantes, ¿no? Pero he estado estudiando estas mujeres en este caso. Y cuando leo sobre las mujeres, siempre estoy convencido de que el Señor deja muchos ejemplos de ellas dentro de la Escritura, porque son más atrevidas, o sea, el buen atrevimiento, o sea, son más confiadas en Dios, más que nosotros. Y entonces eso las lleva a un nivel superior en el aspecto espiritual, de que le creen a Dios con mayor facilidad. Es como cuando ejemplificamos con los niños. La inocencia del niño lo lleva a creer. De igual manera, la mujer desarrolla de parte de Dios esa cualidad preciosa, la cual ha quedado ejemplificada en la Escritura para el bienestar de todos, porque todos debemos de aprender de eso. Y el primer ejemplo está con aquella mujer siriofenicia, que el libro en el Evangelio según San Mateo se narra en el capítulo número 15, versos del 21 al 28. Y si usted me acompaña, vamos a ver este ejemplo primero. La fe de una mujer cananea, dice la Escritura, es una sirio-fenicia que estaba ahí. Pero antes de leer la porción, fíjese que hay pequeñas oraciones. En todo lo que vamos a ver son pequeñas oraciones, palabras que salen de un corazón, en este caso de mujeres, palabras que transforman su destino, transforman su futuro, hayan respuesta de la mano de Dios, porque hay un poder en el verbo, hay un poder en la palabra, y Dios ha dejado ese recurso en el ser humano, ha dejado en los hijos, en su creación, ha dejado eso para que podamos nosotros meditar y llegar a decir cosas que se vuelven en un momento espontáneas delante de Dios. Palabras espontáneas que usted puede decir, pero que son agradables. Y ese es el resultado de un meditar, porque la espontaneidad de lo que sale es lo que usted medita. Lo que usted pasa meditando eso es lo que va a salir espontáneo de su boca. Y entonces el poder de las palabras que estas mujeres han dicho, el poder con que se han acercado, quizás no esperando ese resultado tan sorprendente y tan trascendental que ahora lo vemos en la Escritura, pero que fue la convicción sencilla que ellas pudieron decirle a Dios. Es como usted se acerca a Dios, cómo conversa usted con Dios, cómo platica, qué le dice.
Entonces eso va a depender de su confianza que tiene usted con el Señor. Entonces acá aparece una mujer cananea. Dice que en el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Entonces vemos a una mujer cananea que se enteró de alguna manera de la presencia del Señor Jesús en esta región de Tiro y de Sidón. En algún pueblito, en alguna aldea, el Señor andaba. La fama del evangelismo que él estaba realizando, los milagros, el acercamiento del reino, era ya notorio y andaba con sus discípulos. Entonces fue pues noticia en el lugar y esta mujer fue a buscarlo. Esta mujer tenía una necesidad como madre. Tenía el tormento de una de sus hijas por un demonio. Entonces, imagínense el dolor de una madre, la necesidad de una madre a ver enfermo a su hijo. En este caso, una posesión. Y se va a buscar, siendo cananea, no siendo israelita, se va a buscar al Señor y lo llama, fíjese bien, como hijo de David. Hablando de una cosa muy importante dentro de los israelitas, el reconocimiento de un Mesías en Jesús. Ver al Mesías en Jesús. Y le clamaba y le daba voces diciéndole: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces, el Señor, en primer lugar, no le responde. Mire qué tremendo es. Imagínense una mujer que no tiene ningún derecho, no es israelita, no tiene por qué el Señor ayudarle, es pecadora, etcétera, etcétera, pide por su hija. Imagínense la oración de nosotros, la iglesia, y la oración de ustedes, hijas de Dios, y que no reciban respuesta de parte de Dios. Aparentemente quisiéramos que la respuesta de Dios viniera de inmediato a nuestra oración. Al elevar nuestras voces o al nosotros susurrar en nuestro llanto interno por una necesidad, quisiéramos que de inmediato hubiese una respuesta de Dios. Y el Señor, en este caso, y quizás en muchos casos, no da respuesta. La primera acción del Señor Jesús fue no dar respuesta. Y entonces eso, pienso que cuando no nos da respuesta a Dios, nosotros nos derrumbamos. Muchos de nosotros nos derrumbamos al no tener la respuesta de parte de Dios. Nos sentimos mal, nos sentimos abandonados, nos sentimos decepcionados de ese Dios en el que nosotros decidimos que hemos creído. Nos sentimos como que no fuéramos hijos de Dios. Y esta mujer no se rindió ante un obstáculo tan grande. Jesús no le dio palabra. Jesús no le dio palabra
Y entonces a eso agréguese que los discípulos les molestaba la insistencia y la elevación de la voz. Los gritos de la necesidad de una mujer les molestaba a los discípulos. Y entonces los discípulos que estaban aprendiendo del Señor se le acercaron y a él le dijeron: despídela, da voces tras nosotros, está gritando, ahí viene, incomoda. Imagínense, para ellos era una incomodidad en su inmadurez espiritual. Para ellos les incomodaba, y lo que pidieron ellos era que fuese despedida. Y el Señor, que no da respuesta a esta mujer, lo que hace, le da ahora una respuesta y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, no vengo por ti. Imagínense que el Señor nos dijera: tú no eres hijo. Nos derrumbaríamos, nos moriríamos, nuestra alma se angustiaría enormemente, ¿verdad? Pero esta mujer lo que hizo fue postrarse, corrió a los pies del Señor Jesús a clamar misericordia. Se fue a los pies, no importando lo que le estaban diciendo, se fue a los pies del Señor y lo que le dijo fue: socórreme. Ya no fue: ten compasión de mi hija, sino que fue: socórreme. No lo hagas si lo merece o no lo merece mi hija, socórreme. Tengo necesidad de ti, hazlo por mí. ¿Y qué madre no clama? ¿Y qué madre no pide, no suplica por sus hijos, aunque sus hijos no lo merezcan? Hay una necesidad de pedir por el amor que se tiene al hijo, y en este caso el Señor Jesús le dice: yo soy enviado a las ovejas perdidas. O sea, si había perdición en los judíos, había esperanza con él. Pero esta mujer no era judía, aunque sí estaba perdida. Era cananea. Y entonces ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y el Señor viene y le da otra respuesta y le dice: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para los judíos, los cananeos eran tratados como perros, eran despreciados porque no tenían al Dios que ellos tenían, al Dios verdadero. Pero ahora el Señor se lo plantea de esa forma, en una forma muy a ras, muy tácita, muy directa. Pero definitivamente el Señor Jesús no lo estaba haciendo con una maldad, sino que lo que estaba viendo era el corazón. Y a veces la respuesta de Dios que no viene inmediata, o la respuesta de Dios que viene inmediata, pero no es la que nosotros esperábamos, puede sorprendernos. Entonces se requiere un ejercicio de la fe, porque cada palabra que nosotros le digamos al Señor va a tener un impacto en el Señor. Cada palabra que nosotros tejamos, argumentemos delante de Dios, va a tener un impacto en el Señor. Y entonces esta mujer se dirige al Señor. El Señor le dice su misión y su prioridad: yo he venido por los hijos, ¿verdad?, que están perdidos de la casa de Israel. Y esta mujer no le refuta eso. Si es la verdad, no tenía derechos. Entonces, como cuando usted está en una posición que no puede reclamar derechos, usted tiene que bajarse y esperar únicamente la misericordia de Dios. Es como cuando usted llega tarde a pasar consulta y no tiene cita. ¿Y qué le queda? ¿Verdad? Poner su mejor cara y su mejor paciencia para esperar allí el turno. Sí, a ver si la enfermera o a través del trabajador que está ahí, de la unidad de salud o del seguro social o del Estado, lo que sea, tiene
se apiada de usted y tiene misericordia. Entonces uno llega sin derechos. Uno llega y está esperando ahí que haya caridad y haya buena labor en el sentido de misericordia de la persona que ahí está. Y entonces no puede uno hablar fuerte, ¿verdad? Aunque uno pague un seguro social, uno no puede hablar fuerte. Aunque usted diga, yo te doy de comer. Lo que me descuentan a mí, te pagan tu salario, así que yo tengo derecho. No, ahí no vale nada de eso. Entonces llegamos a una condición humilde, sencilla, con tacto, ¿verdad? Tenemos el tacto, así tenemos para tratar bien a las personas, para lograr el favor. Entonces esta mujer lo que hizo fue humillarse delante del Señor y entonces reconoció que era cierto. Había venido por los israelitas, por los que se habían perdido de Israel. Y también cuando se refiere a ella como un perrillo, ella estaba claro también a qué se refería, porque era cananea, lo llevaba en la sangre, era su raza, era su generación, era su pueblo. Pero viene esta mujer y entonces le dice, sí, Señor, y esto es lo precioso de esto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso fue un detonante enorme en el corazón de Dios. Fue movido en compasión. Fue sorprendido Dios. Por eso le decía que nosotros debemos de sorprender al Señor con nuestras palabras. Cuando nosotros le hablamos a Dios, debemos de sorprenderlo. Así como hemos sido cautivados, hemos sido seducidos por su amor, también nosotros tenemos que tener palabras que seduzcan al Señor, palabras que cautiven al Señor, que nosotros le podamos decir cuánto lo amamos, cuán grande es Él, y que nosotros tengamos palabras, argumentos para poder acercarnos. Y ella le dice, tienes razón, y lo toca en el afecto familiar. Le dice, pero los perrillos comen de las migajas. No estaba pidiendo sentarse a la mesa con los hijos. Sabía su condición y no dice, no, pero yo sé que habrá un tiempo en que también los gentiles se sentarán a la mesa. No lo dice, sino que dice, allí debajo de la mesa, las migajas que caen, lo que le queremos dar, lo que chupamos y botamos, el perrito ahí, el perrillo se lo come. Y entonces eso mueve al Señor, porque cuando usted ve, yo tengo un conejo, una coneja, una enorme coneja, preciosa, tengo así, grandota, se llama Oreo. No era mía, pero me la endosaron, así que ahí se ha quedado conmigo. Cuando estamos sentados a la mesa, nos sentamos, ella llega, ella siempre tiene su comida, tiene su propia comida, pero ella llega. Y entonces la carita que pone, como cualquier mascota, se para así, se pone a vigiarnos que estamos comiendo nosotros. Y entonces cualquiera de nosotros agarra algo y le da de lo que puede comer, por supuesto. De la ensalada agarra un pedacito de lechuga o zanahoria y se lo da. O tortilla, la orilla de la tortilla se la damos. Y entonces ella sabe que nos sentamos a la mesa y llega. Y en las mañanas tiene un suculento banquete conmigo, porque todas las mañanas que yo me siento a comer mi cereal, lo como porque como paso enfermito del estómago, del colon, entonces como yogur natural todos los días desde hace muchos años. Todos mis desayunos es yogur con cereal. Entonces cuando antes de mojarlo al yogur, mi cereal integral, yo empiezo a sacar las hojuelitas de almendra, las pasas y un poquito ahí de avena, ¿verdad? Y lo agarro el poquito y se lo doy y se vuelve loquita ya comiéndosela, y da vuelta y si se come todo así. Con los mismos bigotes lo riega todo, pero después empieza como que es una aspiradora a comerse todo. Pero ella nomás ve que yo me siento a la mesa en las mañanas, ya está ahí. Y puede tener su comida en cualquier lugar, pero ahí está y me llega a pedir. Si yo me estoy tardando, ella está nerviosa porque no le he dado.
Si ella oye el ruido del papel donde se guarda el cereal, ella está pendiente de ese ruido y da vuelta y está desesperada y se levanta y me ve y me rodea una pierna, rodea la silla y hace cualquier cosa por llamar la atención. Imagínense nosotros, humanos, defectuosos, ¿verdad? Que tenemos tantos defectos. ¿Cómo llegamos a amar un animalito, un perrito, un gato, lo que sea, un perico, una lora? Ahí tengo ese conejo y aunque él no es expresivo, porque no tienen muchas expresiones ellos, ¿verdad? Son como yo, un poco expresivos. Pero ahí está él, ¿verdad? Y entonces, o está ella, perdón, y entonces pide. Y yo la veo y me mueve, ¿verdad? Porque hay un cariño para un animalito. Y ahora veo que una mujer le dice: dame migajas. Le dice: dame migajas al Señor. Le dice: yo sé mi condición, yo sé que puedo ser pecadora, yo sé que no merezco, yo sé que no califico, pero dame migajas. Y el Señor es tocado en su corazón y la mujer le dice: si yo fuera una mascotita de esta casa, tú me darías. Y se la pone de tal manera el Señor, se pone con sus palabras. Y el Señor se queda sorprendido y le dice: oh mujer, le dice. Y eso es una admiración de parte del Señor Jesús cuando le dice: oh mujer. Y le dice: grande es tu fe. Y le dice: hágase contigo como quieres. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no pudo resistir más esta muestra tan grande de fe, de humildad y de persistencia que tuvo esta mujer ante una necesidad. Y el oh mujer que le dice, la está felicitando porque no fue descalificada. Muchos de nosotros somos descalificados. Somos descalificados porque nos vieron mal. Nos descalificamos. Nos trataron mal, nos descalificamos. Y estamos en la búsqueda de las cosas del Señor y vamos caminando muy bien y vamos en esa caminata contentos, pero cualquier cosa que nos sale en el camino donde recibimos el primer batazo, el primer trompón que recibimos, y ya no queremos seguir. Nos decepcionamos porque sentimos que no merecemos ese trato. Sentimos que no merecemos el desprecio de los demás. Y Dios, el Señor, a veces permite eso, no porque nos quiera demostrar qué tan malos son nosotros o qué tan crueles son nosotros, sino que lo que quiere en nosotros es descubrir qué tanto podemos dar. ¿A dónde llega ese tesoro? ¿A dónde está en lo profundo de nuestro corazón ese tesoro? Eso que puede resistir, eso que puede soportar, que tiene la textura y tiene la consistencia del diamante, capaz de soportar, del metal bien templado, que puede soportar. Pero muchas veces no pasa eso en nosotros. No soportamos. Pero nuestra fe, el Señor nos dice en esta noche, debe de ser muy grande. Y ante semejantes desprecios nosotros debemos de seguir adelante. Este es un ejemplo de una mujer, no siendo judía, no siendo de la raza ni del pueblo escogido de parte de Dios, pudo alcanzar misericordia, porque confió en Dios. No confió en sus capacidades, no confió en lo que tenía, no confió en sus dioses, no confió en lo que ella podía tener en sus ciudades. Confió en lo que Dios podía hacer. Es decir, hermano, se soltó. Se pudo soltar. Ya no meditó en lo que ella podía hacer o tener, sino que pudo soltarse, escuchar la voz de Dios interior y aferrarse con esa voz interior a esa fe
y salir adelante en medio de la necesidad, porque esta mujer tenía una gran necesidad por su hija. Y solo una madre puede llegar a comprender esto. Solo una madre sabe lo que es sufrir por un hijo en una necesidad. Cómo pueden perder la vergüenza, cómo pueden perder todo por la necesidad de un hijo. No les va a importar, no les va a importar tocar, llamar. No les va a importar deber si es por un hijo. No les importará tener necesidad propia, porque lo que se pueda tener se le puede dar al hijo. Hay una abnegación de un padre, y esta mujer llegó con esa abnegación, pero le planteó al Señor la necesidad de su hija como una necesidad propia. Socórreme, es ayúdame a mí, tengo necesidad. Otra mujer también de fe es Rahab, o Rahab. Josué capítulo 2, versos 8 al 14. Verso 8, Josué está enviando espías a Jericó. En el capítulo 2 se narra eso, antes de pasar el Jordán y luego tomar la ciudad de Jericó. Entonces en el capítulo 2, verso 8 dice: antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, está hablando con 2 espías israelitas: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Verso 14, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hasta ahí. En Jericó, en la ciudad amurallada, vivía esta mujer, Rahab. Una mujer prostituta, dice la Escritura. Otros tratan de darle otro sentido, pero no, aquí dice prostituta, ¿verdad? Era una ramera. No era del pueblo de Dios, sino que también era una de esta región de Jericó. Y albergó a 2 en la casa de ella, en el mesón de ella, en la posada de ella, albergó a 2 judíos. Cuando se enteraron de que andaban judíos ahí espiando, el rey mandó a capturarlos para matarlos, y entonces ella los escondió. Y al final los sacó de la ciudad. Pero antes de salir a la ciudad, de sacarlos de la ciudad y salvarles la vida, ella dice todo esto que acabamos de leer. Reconoce el miedo, el temor que ha llegado a todos ellos. Lo reconoce. Pero también reconoce la grandeza de Dios. Nadie ha llegado a predicarle, nadie la está evangelizando, simplemente guarda a 2 hombres, pero así como los israelitas habían
vivenciado todos los milagros de parte de Dios, así se corría también la voz en las regiones de lo que Dios había hecho con ese pueblo de Israel. Entonces había llegado a los oídos de todos ellos de las grandezas del Señor, cómo había separado el mar, cómo los había hecho caminar en seco, cómo les había dado las batallas y había logrado ganar antes de cruzar el Jordán a aquellos pueblos que se habían opuesto. La oposición, y Dios estaba con ellos. Entonces, el Señor muchas veces escoge a gente que nosotros no pensamos. Quizás las menos apropiadas o los menos apropiados para que hagan la voluntad de Él. Pero las palabras que expresan estos versículos, Rahab, están llenas de interés, porque muestra el terror que hay, pero también hay una convicción de que hay un Dios grande del otro lado. Sabe que ese Dios la puede ayudar a ella, y en toda su oración, en toda su petición, en toda su exposición, que lo hace delante de los espías, pero se lo pide a Dios a través de ellos, porque ellos la representan a Israel, representan a Dios. Lo que ella hace es pedir por salvaguardar su familia. No dicen llévenme a mí, ¿verdad? No dicen ahora huyamos y vámonos y que aquí, ¿verdad?, caiga fuego sobre todos los demás. No, pide por su padre, pide por su familia, por todos pide, y por los bienes que ellos tienen, para que... Es una mujer que elabora una oración, una petición, y hace un pacto ahí, no delante de los hombres, sino que delante de Dios, porque le pide que le juren por Jehová. La mujer está en una necesidad y plantea esa necesidad. Entonces, lo más precioso es que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Ella entonces estaba convencida de la supremacía de Dios, de Jehová. Y entonces viene y hace una ansiosa presentación para que se preserve la vida de sus parientes, que están próximos a morir por esa invasión que va a existir de los israelitas. Entonces atestigua ella con sinceridad, y también tiene una firmeza en su fe. Tiene una firmeza en su fe de que si eso se lo comprometen los israelitas, se va a dar. Tiene fe en ese Dios. Cree que ese Dios va a destruir esa nación. Cree que Dios va a destruir esa ciudad. Cree que es el Dios que hace milagros sorprendentes. Pero cree que ese Dios puede hacer misericordia con ella, que es una mujer que también es de esta región y vive en Jericó, es cananea también, no es del pueblo de Israel, no es del linaje de Israel, pero que aparte de eso, ella dentro de su misma sociedad es discriminada. Está en la escala más baja de la sociedad. Pero Dios tiene misericordia de ella, y si usted lee conmigo siempre donde estábamos en el libro de los Hechos, de los Hebreos, perdón. Verso 31, 11:31 dice: por la fe, mire qué tremendo a dónde entró esta mujer, en los hombres y las mujeres de fe. Verso 31, por la fe, Rahab, la ramera, ahí lo dice, mire, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Dice la mujer, Rahab, la ramera, dice. Pero vemos que Dios reconoció algo en esta mujer. Que Dios tomó su confesión como una confesión de fe, y es de las primeras en la Escritura, en una mujer. Rahab buscó la salvación dentro del pueblo del pacto,
del pueblo de Israel. Pidió misericordia. La palabra misericordia que aparece ahí es Esed, con H, H-E-S-E-D, Esed. Y esa es una forma abreviada de decir que un compañero te puede ayudar, que un compañero de pacto, con un amigo, un íntimo, te puede ayudar, pero esa ayuda es segura que te la va a dar. Cuando se dice esa palabra de misericordia, hay una ayuda indefectible de parte de un compañero en medio de una necesidad. Ha hecho pacto. Esa persona seguramente te va a ayudar. Usted, cuando a veces tiene personas que usted tiene necesidad y le piden en lo humano, imagínese. Y hay personas que dicen, no te preocupes, yo voy a ver cómo le ayudo. Con solo que digan eso ya es una tranquilidad, es un apoyo, ¿verdad? Que una persona puede recibir de otra por el afecto, por el cariño, por el compañerismo, por la amistad, por un pacto que hay ahí de amistad que se puede dar. Ahora imagínense nosotros que somos defectuosos, podemos llegar a cumplir. Y ahora la confianza nuestra en Dios, que es más grande, que es más sublime, que es más poderoso, que es leal, que es fiel, que es todopoderoso y que definitivamente su sí es sí y su no es no. Entonces ahora recibir de parte de Dios esa ayuda, ese pacto de misericordia, es la salvación segura para aquellos que claman. Rahab surge entonces de su experiencia y de su angustia existencial, o sea, tenía temor de existir, de morir. Esa es su existencia. Entonces viene ahora y en ese corto mensaje, en esa recepción de dos espías, los juramenta, les pide que le aseguren eso. Y ponen una señal en la ventana, porque los más pobres vivían en esa zona del muro. Era un muro grande, ya han hablado mucho de eso, cómo era tan grande y cómo se podía viajar sobre él. Entonces se vivía ahí, ella vivía ahí. Entonces puso una señal para que cuando los muros cayeran por el poder de Dios, en aquella marcha simbólica del pueblo de Israel, el poder de Dios se manifestó y cayeron todos esos muros. Pero esa mujer fue guardada. La casa de esa mujer fue guardada. La familia de esa mujer fue guardada. Y esa era la esperanza que ella tenía. Por eso pudo expresarse de esa forma delante de aquellos hombres que se comprometieron con su vida. Hicieron pacto también de comprometerse con sus vidas. Y no se les olvidó, porque cuando llegaron a donde Josué le dijeron, una mujer nos ayudó allá y prometimos ayudarla. Y Josué les dijo, lo que ustedes dijeron, eso va a ser así. Lo que ustedes se comprometieron, así va a ser. Y vamos a traerla y va a ser parte de esta familia de Dios. Va a ser parte de esta familia, de este pueblo de Israel. Imagínense la fe de esa mujer, cómo se aferró con todas sus fuerzas. Si tan solo nosotros nos aferráramos con todas nuestras fuerzas, si pudieran salir palabras de nosotros, de parte de nosotros, para convencer a Dios de esa forma. Y yo creo que hay mucha fe en la iglesia, y hay mucha fe en las hermanas, y yo creo que las señales que ustedes viven en su vida cotidiana, en su vida de iglesia, es el resultado de esa fe. De esa convicción. A veces nosotros los hombres decimos, ya está otra vez pidiendo, ¿verdad? Racionalizamos y entonces estamos ahí. Pero la mujer dice, no, yo sé que el Señor me puede ayudar en esto. Y nosotros nos quedamos ahí como testigos falsos, nos quedamos. Y después nos sorprende Dios. Nos sorprende Dios cómo puede dar respuestas a aquellas pequeñas
oraciones. Aquellas insignificantes para muchos palabras que pueden brotar de usted. Aquellas pequeñas palabras que para muchos pueden ser despreciadas. Pero usted las dice con fe y dice, no, yo sé que el Señor me puede ayudar en esto. Y no hay hijo que le diga, ay mamá, ay papá. No, papá no. Ay mamá, ¿verdad? No creo yo. No importa. Dios sabe lo que hay en usted. Sabe y conoce su necesidad y puede dar esa respuesta. Así que nosotros los caballeros, los hombres, tampoco nos vamos a quedar atrás. Tenemos que tener fe en Dios, un Dios que existe también para nosotros y que nos mueve también en nuestros corazones, como el centurión. Que el Señor se quede sorprendido, que pueda decir, wow, no había visto fe como este hombre, fe genuina. Ni en todo Israel, ni en todos los hombres que están aquí, nunca se admiró el Señor de un judío pidiéndole. Búsquelo. Y sí se admiró de un centurión, y sí se admiró de una mujer sirio-fenicia, una cananea. Sí se admiró con lo que pudo decir, con lo que pudo expresar, porque expresaron de su corazón con fe. Y para terminar, vamos a ver también a Ruth. Yo sé que hemos estudiado mucho a Ruth, pero el Señor vuelve a tocar a Ruth. Quiero comenzar diciendo que las relaciones con los moabitas lo prohibía la palabra de Dios. La amistad entre moabitas y judíos o israelitas era prohibida por la palabra de Dios. Ahora imagínense los que se casaban, ya sean, se casaban con mujeres o los que se casaban, los hombres que se casaban con mujeres o las mujeres que se casaban con hombres, de esa mezcla no era permitida. Y ahí aparece en escena Ruth. Ruth capítulo 1, verso 15 al 17. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Está hablando de Orfa, Noemí. Y se lo está diciendo a Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mire qué palabras de otra mujer también. Como nación escogida de parte de Dios, Israel tenía que ser el ejemplo Israel, en todo. Se debería de haber establecido bajo sus normas una forma de vida diferente, que lo vieran y que lo anhelaran los demás pueblos vecinos de cómo eran los israelitas. Que tuvieran una acción moral, que dieran esa pauta moral para que los demás pueblos quisieran ser como ellos bajo la ley de Dios. Pero no vemos este caso. Y es irónico entonces que aparece Ruth, una mujer moabita, de un pueblo maldecido por Dios, a quien Dios usó como ejemplo de un carácter espiritual genuino para mostrar la esterilidad de los israelitas, de muchos israelitas. Imagínense el Señor tomando estos ejemplos. No le impidió a esta mujer moabita buscar al verdadero Dios. En este caso, posiblemente había visto mucho el ejemplo en Noemí, su suegra. Había visto mucho ejemplo y quizás eso la inspiró.
Pero ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Imagínense. Entonces, ahora esta mujer, despreciada por raza, fue bendecida por su fidelidad. Tenía fe de que iba a ser diferente en el pueblo de Belén, que al seguir a Noemí, todo iba a ser diferente ahora que ella regresaba a ese lugar. Y dijo, no me aparto de ti, no te voy a dejar. Lo único que nos va a separar es la muerte. Y esa es una figura preciosa de la iglesia y del Espíritu Santo. Noemí es una figura de la guianza del Espíritu Santo para la iglesia, para nosotros los hombres y para nosotros las mujeres que componemos la iglesia. Tener siempre la guianza y estar pegados al Espíritu Santo para ser guiados a todo lugar, con esa fe de que hacia donde nos lleve es bueno, que lo que haga es bueno para nosotros, que se convierta genuinamente en nuestro ayo, en nuestra dirección. Pero muchos seguimos confiando en nuestras propias fuerzas, muchos seguimos confiando en nuestros propios criterios, y como dicen los proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, derechos en su propia opinión, pero no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, no tomamos el consejo de Dios, no tomamos la ayuda de Dios antes. Y hay que tener fe también para esto, porque muchos confiamos en lo que tenemos, y como dice también la palabra de Dios, muchos confían en sus carros, en sus caballos, en eso confían porque los tienen y son poderosos. Pero nosotros tenemos que confiar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. En ese tenemos que confiar, en el Dios de Israel, que nos saque también de esa situación. Y entonces esta mujer hizo un pacto también, un pacto de amor. Se aferró a estar siempre, porque se preocupó por Noemí. Se aferró a ella y le dijo, donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Qué habrá visto en Noemí? Ruth, que anhelaba estar cerca de ella, anhelaba estar a la par de ella, y eso es lo que nosotros debemos de buscar en el Espíritu Santo. Anhelar eso, estar con el Espíritu Santo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. De todo lo que dice ella, esto es lo más importante. Ruth declaró que el Dios de Noemí sería su Dios. Estaba totalmente resuelta, aún hasta la muerte, como lo confirmó en su juramento, en el nombre de Dios, de que acababa de aceptar a ese Dios. Acepta a Jehová como su Dios y ahí mismo jura por él, de que está resuelta a no dejar a esa mujer y que donde vaya va a ser de bendición estar con ella. Entonces vemos una fe también, una fe, fíjese bien en esta mujer, capaz de dejar en este caso a su familia, porque le dice, regresa a tu familia, es decir, tenía familia, Ruth, regresa a tu familia. Mira, Orfa ya se regresó. Las trató de desanimar de muchas formas, fue una depuración también, fue un colador Noemí con sus argumentos, fue un colador tratando de desanimar. Muchos pasamos esos coladores que como que nos quieren desanimar, pero debemos de persistir, debemos de llegar hasta el final como Ruth, porque Dios tiene algo bueno para nosotros allá. No lo vemos, pero Dios tiene algo bueno al final de nuestra caminata. Tarde o temprana encontraremos la bondad de Dios. Dice la palabra que nos va a alcanzar la bendición del Señor si nosotros vamos en sus estatutos, en sus leyes, si nosotros caminamos bajo ese sentido. Tarde o temprano la bendición de Dios nos va a alcanzar, y esta mujer es un ejemplo de que la alcanzó la bendición de Dios. Y de alguna manera estuvo ligada, fíjese bien, a Rahab, la ramera. La familia quedó ligada a la familia de Ruth.
de alguna manera quedaron ligadas. Dios tenía propósitos para todas estas mujeres, independientemente cuál era la situación o la circunstancia de ellas. No hay más, no hay menos. No hay más capaz, no hay menos capaz. No hay despreciado, no hay aceptado. Delante de Dios tenemos que buscarle y Él es capaz de ayudarnos cualquiera que sea nuestra situación. Lo que usted debe de llevarse en esta noche es que usted debe de reflexionar siempre y tener palabras que puedan enamorar al Señor, palabras que cautiven al Señor, que sus oraciones sean de impacto para el Señor, que sus oraciones no son vanas repeticiones como las de los fariseos, como la de los religiosos, que se ponían en las esquinas únicamente para llamar la atención y que el mundo los viera de que eran religiosos. Ah, qué hombre, qué cuánto, qué reza. No es así. Oraciones cortas. Como el Señor dijo, Señor, yo sé que tú me oyes siempre. Pero ahora para que vean ellos, pudo sacar a Lázaro de la tumba. Sencillo. No hubo show, no hubo humo, no hubo luces, no hubo reflectores, no hubo potencia de amplificadores haciendo nada. Así como es su oración, así como debe de ser siempre su oración, sencilla, ahí en la intimidad de su casa, que usted pueda tener palabras que argumenten su fe genuina, que usted le pueda pedir a Dios y que usted reciba de parte de Dios y que usted siempre esté llena de las respuestas de parte de Dios. Cautive al Señor, así como usted se ha cautivado por Él. Porque dice el verso que leíamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. Sin fe es imposible. Usted ya vio 3 ejemplos. Si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios. Mujer, hermano, usted no puede agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos fe y que nos acerquemos a ese Dios que existe, que es y que será. Y Él nos va a recompensar. Él nos va a remunerar, como leíamos en otra versión. Él hará. Él nos galardoneará. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Palabras de fe y determinación. Padre, gracias te damos. En nuestra necesidad, Padre, en nuestra necesidad, que podamos expresarnos delante de ti, Padre. Escucha nuestra oración, Padre. Escucha nuestra petición. Perdónanos cuando nos hemos desanimado. Perdónanos cuando nos hemos autodescalificado, Señor, por aquellos, Señor, que han sido estorbo en nuestras vidas. Pero hoy he entendido, Padre, hoy he entendido que tú lo permites porque tú tienes algo grande para cada uno de nosotros, aquellos que soportamos, aquellos que no nos rendimos, aquellos que con lágrimas en nuestros ojos seguimos adelante, aun cuando nos han dicho que no podemos, aun cuando nos han humillado, Señor. Tú lo has permitido porque tienes algo hermoso, algo precioso, porque tú no eres un Dios perverso, malvado, sino que eres un Dios de amor y de misericordia. Aunque nos desacrediten, Señor, aunque hablen mal de nosotros, aunque no tengamos un linaje, Señor,
aunque no tengamos, Señor, una posición social, aunque no tengamos escuela, Señor, tú no nos desprecias, tú nos amas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Y quiero